principal de la sesión 75, en la cual el objetivo es llegar a la actuación ante riesgos eléctricos, solo que antes necesitamos, por eso como mínimo habrá 2 sesiones para este tema, ¿vale? El tema trata sobre riesgos eléctricos, el objetivo final es tener una actuación segura en caso de que haya riesgo eléctrico, y en esta primera parte de este tema veremos conceptos básicos, generación, transporte y distribución de la electricidad. Vamos a ver un poco por encima el contenido de la clase, ¿vale? Vamos a ver conceptos básicos como electricidad, electrostática, electrodinámica. Vamos a ver qué es el voltaje, intensidad, resistencia, la ley de Ohm que relaciona estas tres y la potencia eléctrica. Todo eso lo veremos en la clase. Vamos a hablar también de tipos de corrientes eléctricas, corriente continua y corriente alterna. Y dentro de la corriente alterna hablaremos del alternador, de la corriente monofásica y trifásica. Y dentro de la corriente continua hablaremos de la dinamo, para ver las diferencias entre el alternador y la dinamo. Y luego veremos la generación, transporte y distribución de la corriente eléctrica. En este caso hablaremos de las centrales generadoras de electricidad. Hay algunas, casi todas, que transforman la corriente en corriente alterna, o que generan, mejor dicho, la corriente en corriente alterna, y otra que la genera en corriente continua, saber diferenciarlo, etcétera. Hablaremos del transformador de corriente alterna, ¿vale? Vamos a hablar de corriente alterna, va a ser la energía, la corriente en el formato en el cual lo vamos a transportar, por lo que vamos a explicar en la clase, ¿vale? Por economía. Bueno, hablaremos también de la relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos, hablaremos del electroimán, del principio de inducción electromagnética, qué es, hablaremos del transformador, la composición, funcionamiento, formulación referente al transformador, etc. Hablaremos de la estructura que forma la red de transporte de la corriente eléctrica y remarcaremos la diferencia entre estación y subestación eléctrica, y veremos también qué son los centros, estación y subestación transformadora, y veremos también qué son los centros de transformación, cómo nos los podemos encontrar, cuáles son sus funciones, su apariencia, etc. Hablaremos de las líneas de transporte, tanto de las aéreas como de las subterráneas. Prestaremos un poco más de atención a las aéreas, ya que son las más comunes, aunque también hablaremos de las subterráneas, ya que existen y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta. Dentro de las aéreas hablaremos de su composición, en los apoyos, los conductores, los aisladores. Hablaremos de los dispositivos que tenemos de maniobra, protección y control, tanto de la media como de la alta tensión. Hablaremos de los seccionadores, de los interruptores y de los disyuntores.